a continuación. El uso excesivo e indiscriminado de las pantallas, cualquier tipo de aparato electrónico, pantalla, sí hay una repercusión en el desarrollo de nuestros pequeños. A la edad de los 3 años, un pequeño ya le deberíamos de entender no solo su núcleo familiar, sino todas las demás personas. Muchas veces no es que el niño no pueda aprender, es que él aprende de una manera diferente. Una queja muy recurrente de las mamis y de que sí me lo aceptaron en la escuela, pero todos están acá y mi niño está allá. Y bueno, ahora ya te metes a leer y te encuentras con cosas donde dice, oye, si eres una persona muy distraída, ya sufres de TDAH. Hola querida comunidad, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ruama, esto es Hijos del Futuro, un espacio en el que estamos buscando darles herramientas para su camino en la crianza. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante con muchos temas que abarcar dentro del mismo, pero bueno, se va a poner bueno, así que quédense con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo y efectivamente el día de hoy vamos a hablar de la parte cerebral. Detrás de cada berrinche, detrás de cada logro escolar, hay todo un universo en el cerebro. Así es. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Clara Elena Soto Zurita. Ella tiene una especialidad en pediatría por el Hospital Universitario, avalado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También tiene una subespecialidad por el Instituto Nacional de Pediatría, el INP. Y además está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, por el Consejo Mexicano de Neurología y es miembro activo de la Academia Mexicana de Neurología, también de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediatra y miembro activo también del Colegio de Neurociencias de Angelopolitano y por el Colegio de Pediatría del Estado de Puebla. También realizó un internado en el Hospital Infantil de Texas y bueno, tiene pues muchas credenciales, una gran carrera. Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes dos. Primero que nada, pues agradecerles esta invitación, esta oportunidad de poder pues estar con ustedes, dar a conocer un poquito más de lo que es mi especialidad, apoyar a todas las familias, a todos los pequeños. Entonces, muchas gracias a Ruama y a Hugo por esta invitación. Al contrario, muchas gracias. Al contrario, Doc. Doc, para empezar, ¿nos podría explicar, más allá de el pediatra, específicamente en qué se especializa y qué la llevó a la neurología pediátrica? Sí, claro, bueno, pues como comentaba Ruama, pues yo soy pediatra y realicé una subespecialidad en neurología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. Y bueno, esta especialidad, pues como dice su nombre, pues abarca todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso central, es decir, cerebro, médula espinal, nervios, músculos, y también nos enfocamos muchísimo en lo que son las áreas del neurodesarrollo, ¿no? Cómo se va desarrollando el pequeño, específicamente en las diferentes etapas, podemos ver diversos temas, desde situaciones específicas del neurodesarrollo, como trastornos por déficit de atención, autismo, lo que es el área de epilepsia, trastornos conductuales, enfermedades musculares que existen de diversos tipos, y bueno, es básicamente lo que abarca mi especialidad. Como papás, actualmente pues ya hay muchísimas ramas. Antes solamente era ir con el médico general y el médico general atendía usualmente todas tus preguntas. Después se fue diversificando, también ahora ya son los pediatras, pero ¿cuándo un papá debería acudir ya con un neurólogo pediatra? Es una muy buena pregunta. ¿Cuándo puedo yo acudir con el neurólogo pediatra? Si yo estoy notando que algo en las habilidades de mi pequeño no están bien. Uno de los grandes ejemplos que tenemos es si estoy caminando fuera del rango que me toca, si no estoy logrando habilidades motoras, si en la cuestión de habilidades sociales no está acorde con su edad. Por ejemplo, lo más frecuente, que no responda a su nombre entre los 6 y los 12 meses de vida, que no tenga buen contacto visual, que camine más allá del año y medio de edad,
que tenga problemas de lenguaje, por ejemplo, si a los 2 años aproximadamente el volumen de palabras no es el adecuado, no está formando oraciones, si posterior en edades más grandes, los adultos que estamos alrededor no entendemos lo que dicen nuestros niños, si estamos viendo que sus procesos atencionales son muy cortos, que sus conductas están como muy desreguladas con respecto a su edad. Y bueno, entre otras situaciones, problemas de aprendizaje, que también es una de las situaciones que más comúnmente se ven en la consulta, ¿no? Donde no alcanzan los hitos adecuados para aprender a leer, escribir, el cálculo mental, por ejemplo. Son de las dolores de cabeza, son de las cuestiones más frecuentes que podemos llegar a ver en la consulta. Entonces estaríamos hablando del habla, también las cuestiones motrices y las cuestiones del aprendizaje. Esos 3 puntos, digamos, como los principales que más ves en tu consulta y que sí deberían de ir con un neurólogo Sí, pediatra. por supuesto, son de las consultas más frecuentes o de los motivos de consultas más frecuentes. Vemos otras cosas, pero creo que esas áreas son como las que más vemos últimamente, eso de la mano con la epilepsia, ¿no? Claro, digo, como tal no hay una guía, no hay un manual de cómo ser papá, pero hay muchos niños que ya hablan tardíamente, y nosotros también normalizamos el hecho de que, por ejemplo, no digan una palabra completa. Pero ¿cuándo debo de preocuparme? Digo, porque yo puedo traducir más o menos y decir, quiere agua, quiere esto, pero el normalizar eso también está mal. ¿Cuándo ya debería preocuparme? Sí, es correcto lo que tú mencionas, ¿no? Muchas veces nos llevamos por las cuestiones de ideología, de lo que hemos aprendido en familia, el no te preocupes, está chiquito, ya pasará, no te preocupes, dice tu tío Pedrito habló hasta los 10 años y entonces te aseguro que tu niño va a estar igual y mira, le va súper bien al tío Pedrito, ¿no? Entonces, estas son cuando yo me debo de preocupar siempre que yo como padre, porque la perspectiva de los padres, lo que nosotros observamos en casa, definitivamente es muy importante nuestros instintos, ¿no? Si algo sentimos que no va bien con nuestro pequeño, que algo nos preocupa, algo nos genera duda, pues es importante acudir prontamente con los especialistas o pedir el asesoramiento pertinente precisamente para una intervención temprana en caso de que veamos algo. Pero, por ejemplo, esto que mencionaba anteriormente, ¿no? Que las habilidades del habla no van acorde, que mi niño ya tiene 4 o 5 meses y su cabecita no la está sosteniendo, que vemos que ya año y medio pasado, un poquito más del año y medio, 2 años y el pequeñito, 20 meses y el niño no está logrando caminar, que pasa el tiempo y no genera habilidades sociales, ¿no? Esta parte de lo más frecuente en consulta es que no me responde, tiene 2 años y no responde a su nombre, no me hace contacto visual, empiezan a aparecer conductas como muy características o muy peculiares, los procesos de atención, el bajo rendimiento académico. Si yo observo algunas de estas situaciones en cualquiera de las áreas del neurodesarrollo, porque el neurodesarrollo, un poquito para poner en contexto a todos los que nos están viendo, pues es la adquisición de habilidades que vamos teniendo en los diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Y que inicia básicamente desde la formación in útero y bueno, sabemos que el cerebro siempre va a estar en constante formación, en constante reconexión, pero lo que se habla son de los famosos primeros 1000 días, que son los primeros 2 años, ¿no? Donde las conexiones cerebrales están a tope, están a todo lo que da, donde hay como mucha más oportunidad de plasticidad cerebral, que sabemos que la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para aprender, para organizar, para incluso adaptarse en las diferentes situaciones y que bueno, habla o impacta directamente pues en las habilidades. Lo que abarca el neurodesarrollo son las habilidades motoras, las habilidades de lenguaje, habilidades de autonomía o de adaptación del paciente, las habilidades sociales que son sumamente importantes. Si yo noto que en esta situación mi pequeño, a la edad que sea, no está logrando esta cuestión, es el momento de acudir con un especialista. Cabría entonces en este caso un poquito la comparación con otros, no de que le digamos a nuestro hijo técnicamente, tú no estás haciendo esto, pero tu primito ya alcanzó esto, no, sino que nosotros como papás, sin decir nada, pero estemos observando que a lo mejor de 5 primos, ya todos lograron caminar, pero tu hijo no, o de que todos los primos ya logran hablar a los 4 años, ya se les entiende y tu hijo no ha entendido, o sea, no se le entiende nada más que tú entiendes,
cabría entonces un poquito como comparar en ese sentido y ver qué no está logrando Pues mi hijo. finalmente, como tú mencionas, no significa señalar ni mucho menos etiquetar a un pequeño, ¿no? Tu primo lo hizo antes porque tú no lo haces. Toda esta situación no se trata de eso, sino de la prevención, de estar atentos, de observar las habilidades de nuestro pequeño, y si algo finalmente nos genera duda, pues buscar los apoyos pertinentes, ¿no? Yo siempre les explico a los papás en la consulta que si bien los niños, cada quien tiene su ritmo y pueden hacer situaciones en diferentes momentos, al final siempre hay intervalos, ¿no? Yo siempre les explico como a manera sencilla que, bueno, cualquier negocio, ¿no?, tiene un horario de apertura y un horario de cierre. Ni le vas a abrir antes, ni le vas a abrir después al cliente, ¿no? Entonces, a lo mejor un cliente llega a las 7 de la mañana, el otro 7:50, el otro a las 3 de la tarde, pero si ya son 8:50 y siguen llegando pacientes o siguen llegando personas a nuestro negocio, algo está pasando, porque están llegando después de las 8 de la noche, que es mi horario de cierre. Uh-huh. Así en el neurodesarrollo. Si bien cada niño puede hacerlo en diferentes momentos, siempre va a haber finalmente un límite de edad para que generen o logren ciertas habilidades. Y es importante mencionar que parte de aquí hablando del trabajo del pediatra, de que siempre les digo en tono de broma, o sea, los pediatras tenemos una función mucho más allá que contestar WhatsApps, que claro, que estar, que si el moquito, que si la diarrea, y eso significa la parte de prevención, donde la consulta del niño sano no es solamente abarcar, que son sumamente importantes, por supuesto, el área de vacunas, el área de nutrición, la somatometría, pero también el neurodesarrollo, porque existen las valoraciones preventivas del neurodesarrollo, y esto incluso está marcado por la Academia Americana de Pediatría, las edades en que de manera ideal todos los niños deben ser valorados en sus habilidades del desarrollo, ¿no? Que se hablan de los 6, los 8, los 18 y entre los 24 y los 30 meses de vida, ¿no? Y incluso en todos niños que vayamos valorando y si vemos alguna situación en su neurodesarrollo, incluso hay ciertas edades como entre los 18 y los 24 meses, que es el año y medio, 2 años de edad, donde incluso puedes hacer pruebas como de tamizaje o de escrutinio para ciertos trastornos del neurodesarrollo en específico. Entonces, es lo que yo les comentaría acerca de qué puedo hacer como papá, la observación, toda esta situación. Perfecto, Doc. En cuestión, nos hablaba ahorita de los 1000 días, uh-huh, que bueno, que es desde que está literalmente en el útero, contando técnicamente hasta los 2 años. Así es. ¿Hay alguna manera de saber corregir o prevenir desde que un bebé está en pancita algún problema neurodivergente, algunos trastornos, o no hay manera? Es muy difícil. Por ejemplo, hablando específicamente de los trastornos del neurodesarrollo como autismo, TDA, es muy difícil. Estas son situaciones que prácticamente no los vas a poder ver in útero, ¿no? Son situaciones que incluso al nacimiento es prácticamente imposible de ver. Por eso es la importancia de las valoraciones, de tener este apoyo del pediatra, de hacer estas valoraciones de observación del neurodesarrollo de nuestro niño mes con mes, y bueno, también lo que nosotros veamos en casa, informarnos, porque también y esto es una cosa que a mí me encanta, y es que los papás ahora se están documentando, que están empezando a buscar información, que incluso a ti en la consulta pues te piden, oiga doctora, por ejemplo, hace 2-3 días tuve una consulta con una mami y la mami me externaba, me encanta aprender, a mí me gusta leer, ¿no? Y doctora, ¿tendrá algún libro, tendrá algún tipo de documento que pudiera ser entendible para que yo pueda comprender mejor y estar como más alerta? Entonces esto está padrísimo ahora con los que somos ahora papás jóvenes, ¿verdad? Sí. Todos, esta cuestión de las ganas, ¿no? De involucrarse mucho más en estas cuestiones con nuestros pequeños, pero sí, por ejemplo, específicamente en tu pregunta, no hay manera de detectar específicamente autismo o algún trastorno del neurodesarrollo de esta índole, in útero o al nacimiento. Generalmente tú vas observando las diferentes edades conforme va pasando. De acuerdo. Y profundizando un poquito en cuanto a los trastornos del lenguaje, algunas personas de nuestra comunidad nos estuvieron compartiendo, uh-huh, pues dudas, ¿no? Y para poner un ejemplo en particular, nos comentaban, bueno, mi hijo ya tiene 5 o 6 años y solo le entendemos nosotros.
Entonces, eso sería normal, que tu hijo ya tendría que desarrollar ciertas habilidades, por lo menos para que se le entienda, ¿no? Pero nadie le entiende más que los papás y a lo mejor los cuidadores más cercanos. ¿Esto sería algo normal? No, por supuesto que no. Por ejemplo, a la edad de los 3 años, un pequeño ya le deberíamos de entender no solo su núcleo familiar, sino todas las demás personas. Ya deberíamos de ser capaces de entender tanto de manera verbal como no verbal las necesidades o lo que ese niño quiere expresar. Que un niño a los 5 o 6 años no tenga buenas habilidades de expresión del lenguaje o que solamente le entienda directamente su familia, pues eso nos habla que hay alguna situación ahí que se tiene que evaluar y urgentemente, porque finalmente en la parte del habla, el habla, yo siempre les explico que es tan importante como que el niño camine, brinque, salte, coma bonito, porque del área del lenguaje se van a derivar muchísimas cosas, ¿no? Habilidades de aprendizaje, habilidades de control de emociones, habilidades atencionales, habilidades sociales también van de la mano de la mano del lenguaje, ¿no? Entonces, si estamos viendo, jamás podría yo dar por, no te preocupes, este tío Pedrito que habló hasta los 10 años, sigue así, solamente entendiéndolo tú, no, jamás. Al contrario, aconsejaría a sus papis que buscaran las valoraciones pertinentes por los especialistas. ¿A quién podríamos elegir para ir primero? Porque también a veces en los mismos colegios ya tienen como seleccionado como su especialista del lenguaje. Y pues uno como papá pues no sabe específicamente con qué especialista ir, entonces dices, aquí tenemos a nuestro especialista, ve con él, y vas con él, y empiezan terapia, y a veces solamente te mandan ejercicios de que si le pones la mermelada y saca la lengua, y ejercicios de esos que uno puede hacer en casa, pero ¿con quién sería el especialista ideal con que podría ir? Y sí encontrar tratamiento. Sí, generalmente es importante comentarles a todos ustedes que son abordajes multidisciplinarios, donde generalmente somos un equipo de especialistas o un equipo de profesionales que vamos a hacer los abordajes pertinentes con los pequeños para poder saber exactamente cuáles son sus necesidades y poder intervenir de manera efectiva. Pero la realidad es que hay veces que te pueden llegar por varios lados. Dentro de lo que te dicen los artículos es que quienes podemos integrar o podemos empezar a dar el abordaje somos los neurólogos pediatras, definitivamente. Se hablan de los pediatras del desarrollo también, que tienen la especialidad del desarrollo, también están totalmente calificados para poder hacer este tipo de intervenciones y empezar a derivar a las demás especialidades pertinentes. También es importante hablar del área de psicología, los neuropsicólogos o los psicólogos que tengan las credencializaciones para poder identificar trastornos del desarrollo y captarlos y empezar como este equipo, ¿no? Empezar a darle todas las intervenciones pertinentes al pequeño. Entonces, y también porque entre estos comentarios que hacían, las mamás dicen, bueno, yo fui y descarté lo fisiológico. Entonces me dijeron que él no tiene un problema para expresarse físicamente. O sea, sí puede, pero no lo hace. Entonces, en esos casos, ¿qué podría hacer si no es algo fisiológico? Claro, pueden ser muchas cosas las causas, pues de las cuestiones del lenguaje pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Se habla que el por qué un niño no habla puede deberse desde situaciones a nivel psicosocial, desde situaciones específicas de trastornos del desarrollo, como un trastorno del desarrollo del lenguaje, niños con TDA, niños con autismo, por ejemplo, desde la cuestión auditiva también, los problemas auditivos también pueden estar implicados. A mí, por ejemplo, me ha tocado pequeños que no aprenden, que no hablan bien, y ya están grandes y pasan, y cuando te das cuenta, al momento de hacer toda la valoración, te das cuenta que tenían una hipoacusia o una baja audición leve, pero que la tenían, y que finalmente eso estaba repercutiendo en sus habilidades en específico, ¿no? Y bueno, las cuestiones directamente relacionadas a nivel cerebral, ¿no? Aquel niño que tenga algún tipo de lesión, no sé, un niño con una parálisis cerebral infantil, el niño que haya tenido alguna infección y que haya dejado algún tipo de secuelas. Entonces, finalmente, en el abordaje del trastorno de lenguaje o cualquier trastorno del desarrollo en general, es importante hacer una valoración integral
completamente integral, hacer una buena historia clínica, hacer una buena exploración física y también con enfoque neurológico. Y bueno, derivado de todo esto, pues también decidiremos el tipo de evaluaciones o de estudios que vamos a realizar, ¿no? Dependiendo de cada caso, podemos realizar desde una imagen cerebral como una resonancia magnética, por ejemplo, un electroencefalograma en aquellos pacientes que te den datos para que tengas que buscar alguna situación de esa índole, evaluaciones del desarrollo, y es cuando hablamos nuevamente de los abordajes o del equipo, ¿no?, que formamos, ¿no?, desde los psicólogos especializados que nos ayuden a hacer evaluaciones cognitivas, evaluaciones directamente en el aprendizaje, entre estas situaciones, ¿no? Entonces, depende mucho lo que tú observes en el pequeño al momento de explorarlo, de revisarlo, y vas haciendo las sugerencias para el abordaje. Correcto. Y también es importante no normalizar ciertas cosas. Por ejemplo, decir, es que el niño es flojo y por eso no ha hablado. Y por otra parte, no llevarlo al extremo. Digo, ahorita tenemos redes sociales, doctor Google, doctor TikTok, pues también pones algo y te sale una variedad de cosas, de conflictos, de problemas, y pues también se asustan. Entonces sí hay que acudir, de preferencia también a un pediatra, el pediatra canalizar con un neuropsicólogo, con una neuropediatra, y pues hacer en conjunto todo el diagnóstico. Y también, bueno, es importante, bueno, no sé si, Doc, si nos puedas también hablar un poquito de este tema, de lo que es la estimulación temprana. Sí, claro, la estimulación temprana es algo que nos va a ayudar. Recordemos nuevamente los 1000 días. El estimular a nuestros pequeños en edades tempranas, aquí es importante aclarar que la estimulación temprana no es, o la estimulación en general en los niños, no es únicamente para los niños en quien pensemos que tienen una condición. Es algo que está recomendado tanto en niños sanos como en algún niño que tengamos que pensarnos. Siempre la estimulación nos va a ayudar a generar conexiones cerebrales, a mejorar nuestras habilidades. Entonces es un super plus y es un totalmente sí que desde pequeños empecemos a estimular a nuestros niños. Hay algunos, bueno, he visto videos donde uno puede hacer como ciertos pues movimientos, más como, es como más motriz, pero pero ya se está empezando a estimular al niño desde chiquito. Sí, desde chiquito. Sí es recomendable para todos, ¿no? Sí, claro. En la estimulación va a abarcar todas las habilidades del desarrollo. Entonces, siempre una estimulación temprana bien guiada por un profesional que te vaya explicando, te va a ir diciendo no solamente el área motora, sino para que vayas las demás áreas del neurodesarrollo, el área social, el área adaptativa, los vas a ir estimulando. Que tú le brindes todos estos tipos de apoyos a tu pequeño siempre va a ser recomendado, 100%. También hay casos, hablando ahorita del doctor Google y el doctor TikTok, bueno, se ha comentado que es normal que cuando el pequeño inicia a caminar, pues no hay ningún conflicto con que de vez en cuando se tropiece, con que de vez en cuando se caiga, y también hay gente que llega hasta el extremo. Actualmente incluso se venden los casquitos. Sí. Pero bueno, también qué conflicto hay con esas situaciones si no dejas que el niño pues experimente de esas caídas. Y por otro lado, qué tan importante, o no sé si debemos asustarnos con ese tipo de caídas. Pues finalmente es importante ver que sí, mencionamos nuevamente la estimulación, el permitir que nuestro niño explore, que desarrolle, que toque, pues siempre le va a brindar un apoyo, ¿no?, para mejorar sus habilidades del desarrollo. En la cuestión de los traumatismos cráneoencefálicos, exacto, sí, que es lo que tú mencionas, pues afortunadamente la gran mayoría de ellos pues son leves y no generan ningún tipo de complicación. Entonces, cuando tenemos un niño que sufre un golpe en la cabeza o que impacta, lo primero que hay que hacer es valorar su estado de alerta, su estado de conciencia. Hay ciertos signos de alarma a la hora de lo que es un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. Siempre se pueden llegar a presentar entre las 24 a las 48, 72 horas aproximadamente. Si hay una complicación por un traumatismo en la cabeza, se va a presentar generalmente en este lapso de tiempo. Entonces son desde alteración del estado de alerta o de conciencia, movimientos anormales o incluso crisis epilépticas, este niño que vomita sin náuseas y entonces es un vómito
llamado coloquialmente en proyectil, ¿no? Esta cuestión donde hay demasiada irritabilidad, una irritabilidad muy extrema que no calma, o por ejemplo también se menciona como una tendencia a un sueño muy difícil de despertar, que el niño no responda a los estímulos. Son como generalmente los signos de alarma que en general los pediatras, los neurólogos pediatras damos cuando hay un trastorno, cuando hay un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Afortunadamente, en un porcentaje muy amplio, no pasa nada, pero si se llegara a presentar, si tu niño tiene un golpe en la cabeza y se llega a presentar alguna situación, no te esperes, acude a un servicio de urgencias, porque entonces ahí sí tenemos que hacer lo que son pues estudios mucho más dirigidos para ver si hubo alguna complicación de ese golpe. Entonces sería correcto, bueno, a los abuelos y la gente normalmente dice, bueno, si tu hijo se acaba de golpear, lo ideal sería que no lo dejes de dormir en unas horas. Es mito, es mito. Si él no tiene ninguna reacción, déjalo descansar normalmente, pues, déjalo seguir su vida normal sin ningún problema. Ah, bueno, mito, ya sabemos. Un mito desmentido. Bueno, Doc, vamos a cambiar ahorita un poco de tema. Nos gustaría adentrarnos más al tema de algunos trastornos. Claro. También igual lo de las redes sociales abrió un panorama muy amplio. Y bueno, ahora ya te metes a leer y te encuentras con cosas donde dice, oye, si eres una persona muy distraída, ya sufres de TDAH. Y ahora resulta que el 90% de la población, somos TDAH. Ahora ya nosotros mismos nos diagnosticamos con ese trastorno. ¿Nos podría hablar un poquito de ese trastorno? Del trastorno por déficit de atención. Bueno, Exacto. Este es un trastorno del neurodesarrollo, donde finalmente la persona que tiene trastorno por déficit de atención es porque tiene muchas dificultades, valga la redundancia, de enfocarse correctamente, de prestar atención en ciertas situaciones de la vida cotidiana, ¿ok? Y además de esto, en muchas ocasiones viene acompañado de conductas hiperactivas con una dificultad importante para controlar los impulsos. Entonces, estos chiquitines o estas personas adultas también, porque recordemos que no estamos, esto se lleva hasta la adultez, solo que se va modificando en el tiempo y bueno, también depende de muchas las intervenciones que tú tengas para cómo vaya a evolucionar la persona en específico. Y bueno, son estos niños que generalmente se porta mal, se la pasa parado en el salón, es el niño consentido, es bien berrinchudo, es este tipo de situaciones que es totalmente falso, sino que realmente es un cerebro que trabaja diferente y que le cuesta regular cierto tipo de situaciones. Sí, como tú mencionas, ahora pues hay tanta información que nos perdemos y todo esto, entonces por eso es importante las valoraciones, ¿no? No voy a entrar como mucho en esa área pero esta parte de que ahora incluso hay o se habla del autodiagnóstico, hasta ahí lo voy a dejar. Yo siempre voy a recomendar que acudamos con profesionales para que nos puedan guiar y realmente se puedan hacer los abordajes adecuados y realmente sepamos si nuestro niño o nuestra niña pues tiene este trastorno y cómo darle los apoyos para que vaya al día a día y pueda vivir su vida completamente como cualquier otro. Y ahora, doctora, pasa también que cuando el niño ya entra a la escuela es cuando empezamos a identificar el problema o si tiene alguna neurodivergencia, porque nosotros en casa, pues si tenemos a nuestros hijos o tenemos 1 o 2 o los que sean, pues para nosotros la actitud es normal, ¿no? Podemos decir, bueno, tiene mucha energía, pero ya cuando entran a la escuela son los maestros los que empiezan a identificar y ya empiezan pues a llamarte la atención. Oye, mamá, mira, a tu hijo a cada rato se le dice que se siente, a cada rato se para, está siempre fuera de su lugar o está encima de otro compañerito todo el tiempo. Bueno, pero ¿cómo nosotros como papás, qué nos llamaría la atención de algo que no está dentro de lo habitual? Pero que podemos identificar antes de que el niño vaya a la escuela. Sí, es una muy buena pregunta. En la parte de, como bien dijimos en un inicio, ¿no? de esta conversación que estamos teniendo, es muy difícil
identificarlos desde el nacimiento. Sin embargo, conforme van avanzando las habilidades o la edad del niño más bien, es cuando se empiezan a evidenciar ciertas cosas, tanto el autismo como en este caso el tema que estamos abordando, que es el trastorno por déficit de atención. Podemos tener señales tempranas, desde temprano podemos empezar a observar ciertas conductas como esto, ¿no? La dificultad para mantenerse concentrado en ciertas situaciones, estos pequeños que son sumamente hiperactivos y le cuesta mucho regularse, estos pequeñitos que dejan actividades incompletas. Entonces siempre se habla de los sintomatología del TDA en edades tempranas, que son precisamente en edades chiquitas entre 2, 3, 4 años, donde se pueden empezar a observar este tipo de situaciones y las puedes intervenir desde esa edad. Si tú estás notando que tu pequeño tiene alguna situación atencional, alguna situación de hiperactividad, si sus conductas están como por arriba de lo esperado para la edad, puedes intervenir, puedes acudir a valoraciones, como lo mencionamos, del neurodesarrollo, y se puede intervenir para ir regulando esas conductas. Aunque los diagnósticos o idealmente las pruebas para trastorno por déficit de atención están hechas para niños más grandes en edades escolares, como bien lo mencionas, sí puedes identificar ciertos signitos de alarma y lo puedes trabajar desde edades tempranas sin ningún problema. Aunque no tengas el diagnóstico de TDA, tú puedes empezar a trabajar con tu pequeño. Esos trastornos, entonces, usualmente los puedes captar desde que son bebés, digo, porque muchas personas dicen, es que a los 3, 4 años le surgió. Sí. Eso sí, obviamente lo puedes ir notando poco a poco, ¿no? Conforme sus conductas, sí, claro, conforme cuando entran a la escuela. Sí, está descrito, está súper descrito, sí. Y ahora, ¿cómo comparar otros tipos de trastornos? Por ejemplo, el autismo, cómo también empezar a comparar dentro de qué trastorno podría caer o neurodivergencia podría caer. Bueno, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista también puede haber dificultades atencionales, ¿cierto? De hecho, hay una asociación TDA-autismo considerable. Entonces, pero en el caso del trastorno del espectro autista, los criterios por los cuales hacemos los diagnósticos es cuando encontramos déficits en la comunicación social y además acompañados de patrones restrictivos o también llamados repetitivos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, aquel pequeño en déficit de comunicación social que entre los 6 y los 12 meses o en edades más grandes estamos observando que mi niño no empieza a responder a su nombre, no empieza a imitar, cuando estos niños, ¿no? De que a los 8, 9, 10, 11 meses, ya, besito, adiós, ¿no? Que no tienen este tipo de situaciones, que no miran a los ojos, que empiezan ciertas conductas como repetitivas. Cuando hablamos de repetición, pues los más típicos son los que encontramos en donde nos metamos a buscar información sobre autismo, los aleteos, los giros, los balanceos, ¿no? Ciertas cuestiones a la hora de jugar, ¿no? De la alineación o de poner todo como muy en orden, todo este tipo de situaciones. A eso es a lo que colores, exactamente. Eso es lo que llamamos como conductas repetitivas o restringidas sin déficit de comunicación social. No nada más va limitado al lenguaje, porque muchas veces tu niño no habla, automáticamente es autista. No es así. Hay otras situaciones más allá de que el niño no hable que te pueden dar pauta de que probablemente este pequeñito viva con la condición de autismo, ¿no? O tenga autismo, que es como ellos prefieren, son personas, que es una persona autista, que es como ellos prefieren que nos dirijamos a ellos, que es lo correcto, personas autistas, ¿no? Entonces esas son las cuestiones que puedes observar, pero sí lo puedes ver de edades muy chiquitas. Entonces, en el caso del espectro autista, también, o sea, hay un cierto rango de cosas o como de signos que podríamos identificar incluso antes de la etapa escolar. Correcto, así es. Y posteriormente a eso, pues ya se van a ir desencadenando, pero no todo sería lo mismo porque, pues, el nombre lo dice, es un espectro, ¿no? Entonces podríamos encontrar una gran variedad de cosas porque a veces queremos encajar a todas las condiciones en algo en particular, pero no siempre es así y podrías esperar distintas cosas dentro del espectro. Así es correcto. Entonces es importante que también a la hora del abordaje hagamos un abordaje amplio, y vuelvo a lo mismo, el equipo multidisciplinario
multidisciplinario, en hacer las intervenciones correctas, porque sí, es correcto lo que tú dices, empiezan a encasillar a todos en un mismo diagnóstico, empiezan a etiquetar en un mismo diagnóstico, que no es lo correcto. En un diagnóstico no es una etiqueta, eso también es importante mencionarlo, y donde hay otro tipo de trastornos que también pueden compartir ciertas características. Entonces es importante hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, el autismo no es el único trastorno del desarrollo, es autismo, pero trastorno por déficit de atención, pero trastornos del aprendizaje, pero trastornos del desarrollo del lenguaje, trastornos del desarrollo intelectual, que también entonces es importante, por eso es importante abordar una entidad como una entidad completa, de manera integral al pequeño. Tenemos que ver su historia clínica, su historia familiar, cómo está el ambiente a su alrededor, ¿no? La parte psicosocial es muy importante, que si lo estimularon, si no lo estimularon, factores de riesgo que pudiera estar relacionados con las situaciones, desde cómo fue el nacimiento, cómo fue el embarazo de la mamá, todo este tipo de cuestiones, porque eso también te lleva a saber qué tipo de estudios haces, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? A lo mejor este niño sí amerita una imagen cerebral, a lo mejor este niño sí amerita un electroencefalograma, este niño amerita unas pruebas cognitivas mucho más profundas, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso importante la personalización, ¿no? Que correcto. sea algo específico para tu hijo, porque igual se podría confundir con alguna otra condición, ¿no? Igual el síndrome de Asperger podría como parecerse un poco a estar dentro del espectro, pero no está dentro del espectro. El síndrome de Asperger ya es un término que ya está empezando a estar en desuso. Desde tenemos lo que es el manual, el llamado DSM-5, que es el manual donde están descritos todos los trastornos del neurodesarrollo, y en la última versión, que es la más reciente que tenemos, que es del 2013, antes autismo y Asperger y entre otras entidades estaban como separadas. Y en el año 2013 se elimina síndrome de Asperger y ya se engloba como trastorno del espectro autista. Está dentro del espectro ahora. Está dentro del espectro. Entonces, si quisiéramos ubicar de alguna manera en dónde está el trastorno, porque en el autismo, y eso es importante poder tocar este tema, no existe el autismo leve, ni el moderado, ni el severo. Ni el 1, 2, 3. Ni el 1, ni 2 y 3. Sí. O sea, todas las personas son autistas. En lo que se basa este tipo de stages que pone el DSM-5 es la necesidad de apoyo que tiene el paciente. Solamente las necesidades de apoyo, pero no en niveles de gravedad. Esto es importante aclararlo, ¿no? Porque mi hijo tiene más autista, mira, ese niño parece que no tiene. No. Este y este son autistas. Simplemente que las necesidades que tiene este peque y las necesidades que tiene este peque son distintas, en eso se basa. Si quisiéramos de alguna manera decir en dónde podría estar edificado el síndrome, lo que antes el síndrome de Asperger, pues ahora estaría en el trastorno de espectro autista con necesidad de apoyo 1. Correcto. O sea, ya no podemos decir, ya no sería correcto decir que tal persona vive con síndrome de Asperger, sino que ya está dentro, es una persona autista. Así es. Muchas gracias, doctora. Doc, y bueno, sé que es difícil como papá transmitir a los hijos una condición en específico. Si uno luego como adulto no lo comprende bien o incluso le llega a tener miedo. Ahora está también la parte de la medicación. Mucha gente incluso no llega a ir a estas consultas por miedo a que su niño pequeño ya lleve una medicación. En el caso de los trastornos y la parte del espectro del autismo, ¿es necesario la medicación? No necesariamente. Es importante saber que tal trastorno del neurodesarrollo no es igual a medicamento, por eso existen las intervenciones en equipo, ¿no? Donde finalmente la base de la pirámide es la parte de las terapias, ¿no? Enfocadas de acuerdo a la necesidad que tiene el paciente. Sin embargo, sí llegamos a tener necesidad del uso de medicamentos en algunos pacientes en los cuales tengan ciertas limitantes y que de alguna manera esto involucre muchos aspectos de su vida. Y ahí con el medicamento a lo mejor puedas ayudarles un poquito, pero es importante transmitirles, y me encanta este espacio porque transmitirles que yo siempre les digo en broma, y no voy a decir, los neurólogos no somos farmacia. Sí, claro. Entonces nos tienen miedo, ¿no? Porque piensan que van a salir con una receta de medicamento en mano. No, por eso es importante ver al paciente nuevamente de una manera integral, porque no necesariamente para todo
vas a salir autismo igual a tomar X o Y sin decir nombres de fármacos, ¿no? O sea, tú tienes que evaluar al paciente y tienes que ver las necesidades que tiene. Y entonces, si vemos, en este caso, en algunos pacientes podemos llegarlo a utilizar si estamos viendo que hay un impacto importante y que eso le está causando limitantes y que a lo mejor el fármaco específicamente en ese paciente podría de serle ayuda para seguir avanzando. Pero entonces, no es que a fuerza tengas que tener un medicamento. Sí, esto es importante decirle a los papás que no es sí o sí que vayas y tengas miedo porque sepas que de antemano te van a medicar, ¿no? Sí. A tu hijo que a lo mejor tiene 5 o 6 años y tú no quieres que tu hijo viva con un medicamento de por vida. Los medicamentos no son de por vida y se van ajustando en este caso, y eso sí le dan, porque como decías, con un tratamiento integral y multidisciplinario, es probable que no lo necesite, pero si lo necesita, es un tratamiento de por vida, no es de por vida, se va ajustando como sería. Sí, depende de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que lo usan de manera temporal, periodos chiquitos, hay pacientes que lo usan por periodos más largos, todo depende de la respuesta que te vaya dando el paciente, de cómo vayas observando cada una de las situaciones. Entonces, no necesariamente es que tengan que ser toda la vida, pero en algunos casos sí hay necesidad de utilizarlos de una manera prolongada, pero no son todos los casos. De acuerdo. Doc, y bueno, hay estudios, nosotros tratamos de siempre estar leyendo estudios científicos o cosas en los libros, justo para no chocar con la información que hay en internet. Recientemente han salido estudios donde se muestra que el exceso de colorantes están totalmente relacionados a problemas neurológicos. ¿Qué tanta importancia tiene la nutrición, sobre todo con los trastornos? Claro, la nutrición juega un rol súper importante. Ahora se empieza a hablar de la famosa microbiota o de la famosa que la microbiota pues son las bacterias buenas que están en nuestro intestino y que nos pueden dar beneficios, ¿no? Y se habla de beneficios hablando del eje intestino-cerebro, ¿no? Que es la conexión del intestino, valga la redundancia, con el sistema nervioso central, donde se sabe que esta relación pues nos trae apoyo a nivel emocional, a nivel conductual, entonces sí, la nutrición juega un rol sumamente importante, donde por ejemplo en los pequeñitos pues no está recomendado el uso de azúcares en exceso, ¿no? Que es como que, y que lo que, más que recomendar dietas en específico, lo que recomendamos es que tengan una alimentación balanceada, saludable, acorde con su edad, como lo haríamos con cualquier peque, tengas un trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo o no lo tengas, una alimentación balanceada. Y sí, uno de los alimentos que no están tan recomendados pues es el uso excesivo de azúcares. Y en cuanto a los alimentos ultraprocesados, que bueno, ya casi son todos, eso también sería algo que deberíamos delimitar, ¿no? En cualquier niño. Por supuesto, sí, claro, como comentábamos nuevamente, la alimentación saludable con los 5 grupos de alimentos, bien natural, ¿no? Todo como deberíamos de la alimentación, todos, evitar todo este tipo de productos como los que tú mencionas. Correcto. Un niño que vive dentro del espectro y un niño que tiene TDAH, en este caso necesitaría de algún apoyo, además de un neurólogo pediatra. ¿De qué otros especialistas debería de rodearse su familia para poder apoyar más? Nuevamente, la palabra equipo resuena mucho cuando hablamos de estos temas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, como lo mencionas, es el neurólogo, pero el pediatra, en algunos casos genética, en algunos otros casos nutrición, porque muchas veces, hablando, ahorita que seguimos con el tema de nutrición, me ha tocado de que, como menciona Hugo, ¿no? El doctor TikTok, ¿no? Y entonces ven a la mamá que publica en sus redes su vida privada de ella, de su pequeño, con el fin de informar, ¿no? Y entonces la ven lo que van, lo que compran, y que se va al Costco, y que se va, que dije marcas, y se va a diferentes, ¿no? Y se acaba toda la zona gourmet de estos lugares, ¿no? Y ellas hacen lo mismo, solo por imitación, pero es importante que siempre
que si vamos a llevar algún tipo de nutrición o alguna cuestión, siempre estemos guiados de un profesional, ¿no? Donde sea quien nos diga, ¿por qué? Porque cada niño tiene diferentes requerimientos, cada niño puede tener ciertos déficits, ciertas situaciones, y entonces hay que hacerlo de manera nivelada. Entonces, el nutriólogo forma una parte muy importante aquí, los terapeutas del ocupacional, del lenguaje, los neuropsicólogos, y todos los demás, odontólogos, gastroenterólogos. O sea, podemos llegar a tener un ejército literal de profesionales de la mano. Los maestros, es muy importante mencionar a los docentes, es muy importante que se inmiscuyan y que incluirlos en este equipo, los mismos padres de familia, para poder tener realmente una buena red para estos pequeños. Así es. En cuanto a los docentes, ¿cómo nos acompañamos? O sea, yo también soy docente, entonces como docente, ¿cómo nos hacemos pues entender con los papás para que podamos transmitir lo que nosotros vemos en el salón, ¿no? Porque muchas veces el papá pues no lo ve de la misma manera porque él no está dentro del salón, y pues el niño tiene un distinto tipo de confianza con su padre, obviamente, o con su cuidador, que con el maestro. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos con el papá para podernos pues ayudar, ¿no? Porque se trata de ayudarnos todos y podamos mejorar la calidad de vida de este niño. Sí, justo lo platicábamos hace un ratito, ¿no? Que es una línea como muy delgada y hasta peligrosa, ¿no? Entonces yo creo que el papel del docente, de los profesores, son fundamentales, porque finalmente, si bien es importante aclarar, los maestros no pueden dar ningún tipo de diagnóstico, no son los especialistas para dar un diagnóstico. Sí es bien cierto que es importante que la capacitación, que ellos se capaciten, que ellos trabajen, porque ellos son de los guerreros en la primera fila que empiezan a identificar si hay alguna situación, ¿no? Y bueno, yo siempre en la parte de manejarnos desde el respeto, desde la empatía con los papás, ¿no? Y bueno, ser prudentes, como les decimos las cosas, porque lo platicaba, ¿no? Hace un ratito que estábamos conociéndonos, donde muchas veces a mí en mi consulta me ha llegado la pobre mamita con un papel del maestro donde le dice hasta dónde tiene que irse a hacer el estudio, y que casi le dice que si el niño no se medica no puede entrar a la escuela, ¿no? Entonces yo creo que el respeto y la empatía por las familias, primero que nada, es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues tratar de dirigirlos de una manera consciente para que vayan buscando los apoyos y puedan mejorar sus pequeños, ¿no? Darles las intervenciones pertinentes. Claro. Doc, ahora ha estado evolucionando muchísimo toda la parte de ciencia hacia la genética en específico. Wow, sí. ¿Qué pasa con los papás que ya tienen un trastorno o fueron diagnosticados dentro del espectro del autismo? Pues tienen un miedo en general de si ellos tienen ese espectro, ¿se hereda? Correcto. Es una muy buena pregunta y es sumamente frecuente que me la realicen en mis redes, ¿no? Si tengo un niño autista, ¿qué probabilidades tengo de tener un pequeño con esa o con alguna otra condición? La genética juega un rol muy importante. Es bien cierto, ¿no? Y no solo la genética, sino los factores en general alrededor del niño, ¿no? Donde se habla que en el caso en general de los trastornos del desarrollo, el embarazo, ¿no? Cómo haya sido el embarazo, desde cómo fue el desarrollo del embarazo hasta la resolución del embarazo, ¿no? Cuando ya nace el bebé, ¿no? Por ejemplo, en esta área hablan de si la mami tuvo algún consumo de algún medicamento en específico, algún padecimiento en específico, hipertensión gestacional, preeclampsia, todo, diabetes gestacional, alguna situación así, al nacimiento, ¿no? Del bebé, si fue prematuro, sobre todo aquellos niños menores de 34 semanas, si pesó menos de 1,5 kilos o menos de 2 kilos, estancias por alguna situación que los niños hayan tenido que tener de hospitalización. Entonces son los factores de riesgo ambientales y la genética juega un rol. Y contestando específicamente tu pregunta,
sí hay un porcentaje de aproximadamente un 20% de posibilidades, que si tú tienes un hijo autista puedas tener otro, pero es un 20% y no es definitorio. No quiere decir que si tú eres papá autista o mamá autista, necesariamente vayas a tener un hijo autista. Hay un riesgo, incrementa el factor de riesgo, sí, pero no es algo definitorio. Ok, también las series, algunas películas han marcado que, obviamente que los autistas tienen unos problemas de comunicación social, sí, pero en su mayoría también los pintan como unos genios o brillantes en algunos aspectos. Uh-huh. ¿Es correcto esto? O sea, ¿sí se llegan a especializar en algo? Por ejemplo, hay una serie muy famosa de un doctor sí, que es autista. Claro. O sea, sí es cierto que así como en algunas padecen un poco de dificultad, en otras pues son niños brillantes. Pues hay de todo, ¿no? Existen aquellos niños con autismo específicamente que tienen coeficientes intelectuales por arriba del promedio o incluso altas capacidades, pero también existen los pequeñitos, un rango de personas autistas que tienen un trastorno del desarrollo intelectual y aquellos que tienen una inteligencia promedio. Entonces, no es autismo igual a que vas a hacer The Big Bang Theory, ¿no? Sheldon Cooper, ¿no? Sí. No es igual a eso. De acuerdo. En cuanto, profundizando un poco más ese tema, hemos visto en casos de papás que tienen hijos con altas capacidades. Y estamos viendo también que en la escuela suele etiquetarse mucho a los niños y también confundirse mucho con alguna cuestión del trastorno de déficit de atención. Sí. Entonces a los papás he visto ya mucho contenido donde dice, bueno, mi hijo pues parece, o sea, se confunde mucho con el trastorno de déficit de atención y después descubrí que en realidad lo que pasaba es que el niño tiene altas capacidades. ¿Cómo podría distinguir de un niño que tiene altas capacidades a que tal vez a mi hijo se le está confundiendo y en realidad tiene un trastorno de déficit de atención? Sí. Es muy buena tu pregunta y es frecuente esto que pase, ¿eh? No, sí he tenido casos en la consulta de pequeñitos que me los mandan por TDA y resulta que, o sea, sí tienen dificultades atencionales, pero asociado a altas capacidades, ¿no? Nuevamente, la parte de la valoración, de hacer una buena historia clínica, de hacer una buena exploración neurológica y bueno, finalmente hay ciertas pruebas que van dirigidas para hacer una medición cuantitativa del coeficiente intelectual, porque finalmente el coeficiente intelectual tiene rangos, el rango promedio es de 90 a 110 puntos y de ahí pues se va, ¿no? Promedio por arriba del promedio y cuando hablamos de altas capacidades o los coloquialmente llamados niños genios son niños que tengan o personas que tengan un CI arriba de 130 puntos. Entonces, por eso nuevamente volvemos a la parte de la intervención, la exploración neurológica, la historia clínica, las características que te mencionen, los papis, los mamis, incluso me ha tocado que han ido los docentes, los profesores con los niños a la consulta acompañando a los papás porque hacen este team back, ¿no? Y yo veo esto, pues yo veo esto en casa y yo veo esto en la escuela, sí me ha tocado y son bienvenidos. En la parte, pero también el abordaje neuropsicológico, ¿no? Por eso muchas veces los neurólogos pediatras trabajamos en conjunto con otros especialistas afines de neurociencias también, ¿no? Y los psicólogos con credencializaciones, los neuropsicólogos son parte fundamental porque ellos nos ayudan a hacer estas pruebas cuantitativas y entonces decir, sí mamá, sí tienes problemas atencionales, sí, pero también tienes esto y esto, y entonces, en base a esto, darle las adaptaciones, porque hablando de los niños con altas capacidades, también requieren ciertas adaptaciones curriculares, apoyos, porque muchas veces sí tienen problemas atencionales, pero también tienen problemas sociales, muchísima cuestión emocional, muchísima ansiedad, todo esto, entonces es importante abrazarlos y darles el apoyo, completo a ellos. Porque sería fácil confundirlos. Sería fácil confundirlos y entre otras situaciones, ¿no? Porque no es fácil tener altas capacidades, ellos también tienen sus propias necesidades. Sus necesidades, sí. Claro. Doc, y la parte de la ansiedad, justo de la ansiedad y el estrés, también está relacionada a los trastornos. ¿Es normal que un niño
pues padezca de estrés y ansiedad? Fíjate que cada vez se hace más frecuente este tipo de situaciones. Creo que la vida nos está llenando de cosas, tantas situaciones, que sí empieza a ser muy común niños con ansiedad, con trastornos desde esta área, ¿no? De las cuestiones emocionales y de salud mental. Y en los trastornos del neurodesarrollo es común las asociaciones de este tipo también. ¿Y a qué se debería el aumento de estos casos? ¿O por qué vemos más común ahora los trastornos, el estrés, la ansiedad? ¿Tiene que ver algo con la alimentación, con el uso de pantallas? Yo creo que es un factor de todo, ¿no? Sí. La vida ha cambiado muchísimo y ustedes que estamos en el mismo rango de edad, nos acordamos de nuestra vida jugando, persiguiendo, en mi caso, los famosos cocuyos en el patio de mi abuelita, y no andaba pegado un celular ni nada, sí, ¿no? En la calle. Son las luciérnagas. En el norte de Veracruz le dicen cocuyos. Eso jugábamos. Y ahora vemos a los niños con redes sociales mucho más sedentarios, muchas más esas cuestiones. Y bueno, hablando del reconocimiento de los trastornos del desarrollo, yo creo que siempre han existido. Creo que siempre han estado ahí. Yo en este camino que he tenido ya de casi 10 años o de estar ya trabajando para ustedes, me ha ayudado mucho la experiencia, ¿no? Y haciendo remembranza, pues por ejemplo, yo recuerdo haber tenido un compañero en la primaria que ahora digo, ahora te entiendo, ¿no? Ahora entiendo. Yo creo que siempre han existido, pero ahora hay mucho más acercamiento, y lo mencionaba al principio del podcast, ¿no? Mucho más acercamiento de los padres a la prevención, a estar mucho más pendiente de sus chicos, de buscar información, de acercarse a los profesionales, y creo que de eso va dependiendo el incremento, por así decir, de la prevalencia del reconocimiento de estos trastornos. De hecho, hay estadísticas que lo comprueban. Entonces, creo que más que nada es eso, el acceso a la información. Bueno, sí, también. Y bueno, también estaba viendo su contenido. Lo malo que luego tiene mucho la comunidad es tender a normalizar muchas situaciones. Un gran ejemplo, hablando de las pantallas, cuando se les pone una película a los niños, a mucha gente se le hace normal que esté repitiendo las frases de los personajes. Sí. Pero ¿hasta dónde llega el exceso? O podríamos incluso asustarnos de tantas repeticiones. La famosa palilalia, ¿no? Exacto. Que, bueno, esto puede ser completamente normal, ¿ok? Hasta los 2, 3 años de vida, pero si después de los 3 años esto ya se hace, y que además viene acompañado, eso es bien importante, viene acompañado de otras cuestiones, como mencionamos, pobre contacto visual, que no se logra integrar con los demás, con sus iguales o con las demás personas, además de eso, otro tipo de características, eso se convierte automáticamente en un signo de alarma que amerita valoración correspondiente. Y Gabriel, en este caso, como no solo que repita lo que ve en pantallas o series, ¿no? Sino como ecolalia, ¿no? Lo que dicen los papás, pero ya todo el tiempo constantemente repitiendo una misma frase. Exactamente, y que no tenga intención, ¿no? Porque muchas veces el niño lo repite porque se acuerda, porque le encanta el personaje y lo repite, ¿no? Pero el niño puede jugar con otras cosas, tiene habilidades se integra súper bien, viene su vecinito y juega con él, lo vemos que se integra, ¿no? Pero cuando esto ya es algo que es muy limitado, que a veces viene sin algún tipo de intención, acompañado de otras cuestiones alrededor del niño, es cuando decimos, hay que valorar. Poner atención ahí. Y los pequeñitos que, por ejemplo, llegan a un grado de incluso el famoso bullying, ¿están totalmente relacionados a hiperactividad? No necesariamente. Mencionamos también las cuestiones psicosociales, ¿no? Claro, también se ve eso en casa. La dinámica familiar, lo que esté ocurriendo alrededor del niño. Entonces, no necesariamente porque un niño tenga bullying es porque ya o sea víctima o sea el perpetuador es que tenga un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, ahí hay que nuevamente, tal vez suene muy repetitiva, pero esta parte de hacer una integración, de hacer una evaluación específica para el pequeño en cuestión. Doc, y en relación a, justo hablando ya de todo esto, una vez que los padres acuden
con un neuropediatra, bueno, pues de por sí darles un diagnóstico es muy complicado. ¿Cómo se podría aterrizar eso con los pequeños? Ok, yo siempre soy, yo personalmente, Clara, yo soy muy respetuosa con lo que decían los papás, porque muchas veces ahí es una línea muy delgada. Hay veces que papis no, por alguna situación que ellos quieren ser ellos quien les brinden la información a cómo ellos se sientan a sus pequeños, ¿no? Pero desde cuando me toca a mí platicar con los niños, que hay niños que son muy abiertos, incluso a mí me ha llegado, ¿me puedes explicar qué es lo que tengo? Literal, así, me han hecho la pregunta. Siempre darles el acompañamiento desde el amor, desde la empatía, desde toda esa situación, que ellos lo puedan comprender de una manera sencilla, pero que además se sientan arropados y que sepan que tú estás ahí para ayudarles, ¿no? Para acompañarlos en esta situación, a él y a su familia, ¿no? Creo que es lo más importante, creo que es parte también del área médica, ¿no? También tener empatía por las familias, tener empatía por los niños, por todo esto, darles la importancia que ellos tienen como seres humanos. Entonces, explicarles bien, con franqueza, pero de una manera empática y acorde a su edad, por supuesto. También sería importante en este caso hablar con la escuela, ¿no? Sí. Para que no empecemos con etiquetas y se le empiece a separar o tratar de manera diferente a sus compañeros de una forma negativa. Así es, eso es bien importante también, el asesoramiento a las familias, el asesoramiento a la escuela también. Yo les platicaba hace un ratito que yo soy mamá de un niño neurodivergente, un hermoso niño. Y la empatía de tener a un equipo de terapeutas que te apoye, que te dé el acompañamiento, aprovecho para darle las gracias a Liz y a Agenda. El acompañamiento que te den es bien importante, y que la escuela también esté abierta, los profesores, todo, estén abiertos a toda esta cuestión, también importa mucho, porque las adaptaciones, porque muchas veces no es que el niño no pueda aprender, es que él aprende de una manera diferente. Y entonces, claro que se puede lograr. Si tú le das esas adaptaciones, si tú le das ese acompañamiento en todos los aspectos de su vida, podemos tener muy buenos resultados con los pequeños, definitivamente. Sería ahí importante que también como papás, pues tratemos de acompañarnos o ver en qué escuela vamos a meter a nuestro hijo. Sí. Sé que a veces es difícil tener muchas opciones y que no todas las opciones entran dentro de nuestras posibilidades, pero dentro de lo que se pueda, sí acompañarse, porque sí pasa mucho en escuela privada y escuela pública. Sí pasa mucho que como maestros nos dicen, esto es lo que tienes que entregar y quiero que me lo entregues en este tiempo, y no instruyen al maestro, no nos dan las habilidades ni las herramientas para que nosotros podamos ayudar a los niños que no están dentro de la norma, ¿no? Que los niños neurodivergentes, y que como maestros a lo mejor sí queremos ayudar, o sea, porque pues, si es tu vocación, sí quieres ayudar, pero el sistema muchas veces no te deja. Entonces, ahí sí sería importante que el papá vaya, hable, vea, oye, puede entrar mi equipo que va a apoyar a mi hijo, y pues no es que se le vaya a cargar la mano a la maestra, sino que ese equipo le va a pasar a la maestra la ayuda para que pueda pues servirse para mejorar la calidad de vida del niño, ¿no? Sí. Eso es lo importante, y que la escuela pues está abierta y tú verifiques que sí se puede y que no te pongan trabas. No, en mi clase no puede estar una persona extra, o no, aquí tampoco. Si no te están abriendo la posibilidad, pues hay que buscar, ¿no? Otro espacio en donde te abran la posibilidad de que tengas a un equipo multidisciplinario, porque realmente es lo que vas a necesitar. Totalmente de acuerdo, así es. Doc, justo en relación a la educación, hay diferentes metodologías, diferentes tipos de escuelas. ¿Hay alguna, no sé si hay algún estudio o si pues digamos que avalado? Hay escuelas Montessoris donde se le permite a los niños a que ellos experimenten. Hay homeschooling donde los papás están más a cargo. Está la escuela tradicional. ¿Hay alguna escuela que favorezca el neurodesarrollo?
Pues método? finalmente el Montessori es una muy buena herramienta. Yo creo que cada metodología tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas que no tanto. Yo creo que más bien es buscar cuál es lo que mejor se adapta para ti, familia, y para tu niño. Yo creo que más que nada eso. Obviamente no hay ni bueno ni malo. No hay ni bueno ni malo. Yo no sé. satanizaría ni uno ni otros. La verdad es que todos tienen sus pros y sus contras. Entonces yo creo que es lo que se adapte más a tus necesidades y a las necesidades de tu pequeño. Definitivo. Y que encuentres un colegio que, como lo mencionaba Ru, o sea, la parte de que cuenten con la capacitación, con la adaptación, porque me lo mencionábamos hace un ratito, inclusión no es solo recibir a todos tipos de pequeños, ¿no? De tipo de condiciones. Inclusión significa tú también tener como escuela las herramientas para poderles dar el apoyo que necesitan, no nada más aceptarlos, ¿no? Y que me ha tocado y es una queja muy recurrente de las mamis y de que sí me lo aceptaron en la escuela, pero todos están acá y mi niño está allá. O sea, no. Sí, claro. O las mamás quejándose que el niño pegó. Claro, le pegó sí, tal. por supuesto. Y señora, nada más se lo vamos a aceptar de 8 de la mañana a 11 de la mañana. No, mamá, ¿cómo? Tengo que trabajar. Sí. Tengo que trabajar, ayúdenme. Sí, claro. Porque no. Y no, es incluirlo, hacerlo parte y cuando tenga alguna situación propia de saber cómo apoyarlo. Creo que eso es importante. Creo que también buscar una escuela que realmente sea una verdadera inclusión y que tenga la capacitación tanto a nivel infraestructura como de sus docentes para que pueda estar tu pequeño ahí. Exacto. Y en cuanto al nivel tecnológico, no sé si nos pueda mencionar si ya está estudiado, todavía no, pero bueno, llegó para quedarse la tecnología, las tablets, los celulares, las computadoras. ¿Hay algún estudio sobre el tiempo que deberían pasar los niños o si hay algún daño por el exceso de pantallas? Sí, hay muchísima información de grandes academias, Academia Americana de Pediatría nuevamente, la Academia Europea recientemente también, por ahí empiezan a salir nuevos estudios donde se sabe que sí, que el uso excesivo e indiscriminado de las pantallas, cualquier tipo de aparato electrónico pantalla, sí hay una repercusión en el desarrollo de nuestros pequeños, desde desarrollo cerebral, desarrollo de habilidades del desarrollo, la vista, la cuestión de visión, control de emociones, etcétera, etcétera, sueño también, influjo sobre el sueño, sobre el aprendizaje. Entonces sí, cuando lo utilizamos de una manera indiscriminada, sí hay reportes donde hay un daño, que sí hay un impacto en estas situaciones. La cuestión de los tiempos, sí, la Academia Americana de Pediatría sí te dice que hay ciertos tiempos en pantalla, de acorde con la edad. La Academia Americana te dice que antes de los 2 años no se recomienda el uso de pantallas. Y posteriormente pues van siendo tiempos, siempre mencionan, siempre bajo la vigilancia objetiva de los padres, siempre cuidando que el contenido sea de calidad, porque hay algunos contenidos que están divertidísimos, que sí, a lo mejor los mantienen entretenidos, pero tienen muchos juegos de luces, como que tiempos muy rápidos, y eso también les genera como mucha alteración. Entonces, cuidar el contenido que puedan llegar a tener los niños también es muy importante. Se recomiendan como cuestiones suaves, sin mucho ruido, sin transiciones rápidas, por ejemplo, y sí hay tiempos. Antes de los 2 años, nulo, cero. Sí. Posterior de ahí se va incrementando dependiendo la edad, de 0 hasta lo máximo que te marcan 1.5 horas, siempre vigilando a los niños, siempre un adulto presente que sea contenido de calidad. Eso es la Academia Americana. Acaba de salir recientemente una por la europea, una guía europea, donde dice que ya se empieza a recomendar el uso de pantallas hasta los 6 años de edad. Hasta los 6 años. Sí. Y una que recientemente nos acaba de enviar un profesor de neuro, que ya te habla de 13 años. Entonces, sí se ve, con esto podemos dar por entendido que sí hay un impacto importante en el neurodesarrollo cuando dejamos de manera indiscriminada el uso de pantallas. Ahora, yo comentaba también, yo soy una clara antes de Sebastián y una clara después de Sebastián. Sí. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces, yo la verdad es que
comparto lo que comentaba un gran neurólogo pediatra, experto en neurodesarrollo, que decía la diferencia, que dice entre la diferencia entre el uso y el fin de la tecnología. Uso. Puedo hablar con mi papi que se tuvo que ir a un viaje y necesito tener contacto con mi papá o con mi mamá o con mi abuelita que a lo mejor no veo. Voy a aprender, voy a leer un libro, voy a jugar algo que me ayude a tener como cierta retribución, ¿no? Cuestiones que me ayuden a estimular de manera correcta mi neurodesarrollo. Y el fin, que es en lo que caemos muchos, no me molestes. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Entonces, finalmente hay recomendaciones, lo ideal es que las sigamos todos, pero es cierto que vivimos en un mundo de tecnología y es muy difícil mediar toda esta situación, ¿no? Así es. Incluso, pues hasta, no voy a entrar tampoco en controversias, ¿no? Algunos creadores de contenido, ¿no? Pero finalmente lo estás exponiendo en una pantalla, ¿no? Así es, porque he visto contenidos en donde dicen, bueno, mira, estas son ciertas caricaturas que tu hijo sí puede ver, ¿no? Porque, como decías, las transiciones son lentas, es como como la vieja escuela, ¿no? Como en los 90s, que yo siento que las caricaturas antes no necesitaban tanto la mente, ¿no? No, sí, que eran lentas, las transiciones no eran tan rápidas, pero hoy en día ya para los niños, ya cambiaste, ahora el coche chocó y después llegó el muñequito es muy rápido. Entonces, sí es recomendable, bueno, ya si le vas a poner, porque también hoy en día, pues, todos tenemos que salir a trabajar y pues a veces las mamás también no, a veces siempre trabajamos dentro del hogar, entonces tú dices, bueno, de que mi hijo esté viendo a ver en qué mesa se suba y se caiga, a que en lo que yo lavo los trastes, en lo que yo hago algún quehacer, le pongo algo, podría elegir algo que sea acorde a su edad, ¿no? Porque también veo que con frecuencia ahí dice claramente más de 2 o más de 3 y ya le estás poniendo algo que es para 13 años, ¿no? No sé si vas a poner algo de preferencia, no, antes de los 2, pues 0. Pero si ya vas a lo de los 2 y necesitas ocuparte en algo como mamá o como papá, pues algo que se acorde a su edad. Sería correcto decir que sí hay caricaturas o series que pueda ver el niño. Sí, se mencionan unas, aunque se me viene a la mente Simón, que es un conejito, no sé si todos lo conocen. Es de nuestras favoritas. Por ejemplo, Simón es una de las que dicen porque tiene luces, colores suaves, que las transiciones, por ejemplo, Daniel el Tigre también es una que también esa no la muy vista. Y luego también se menciona por ejemplo, hay una que también Sheriff Labrador, bueno, eso es nuestro top ahorita, Sheriff Labrador. Entonces que también, ¿no? Que son estos como contenidos que son cortos, que son episodios muy cortos, que no son de transición rápida, que no son tantos colorines, porque hay otros tipos de caricaturas que están bien bonitas, que están bien padres, pero es la misma canción, y así, y como muy luminosos, y que cambian de una cosa a otra, y eso pues les genera como hasta más hiperactividad, como más ansiedad. Entonces, sí, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Si nos vemos obligados a tener que tener un contenido, que sea un contenido adecuado a su edad y de calidad y que no impacte de una manera tan negativa en su neurodesarrollo, porque también nunca, vamos a decir, si somos muy estrictos, pues no, las pantallas pues no son buenas, es una realidad. Sí, claro, algo que les podría servir y también lo aplicamos nosotros. Bueno, yo lo que hago es ver el contenido previo. Porque muchos, justo porque se les da literalmente la tablet, pues ellos tienen acceso a cualquier cosa. Entonces, un consejo que les podríamos dar, y usted igual nos podría desmentir. Totalmente. Bueno, una es visualizar previo el contenido. Sí. 2, pues que sea un contenido pues lento, que no sea uno tras otro, o sea, en media hora ya cambió de ciudad el personaje, ya, o sea, muchísimas transiciones. Y bueno, nosotros también lo que estamos aplicando es que lo vean en otro idioma. Ajá, también. Cierto. Y justo en eso, en eso va a girar mi pregunta, porque hay ya muchas parejas donde el papá es de otro país y la mamá es de otro país. En cuestión relativo al idioma, el bebé cuando está más pequeño sin problemas podría aprender otro idioma, pero ¿hasta qué edad
se les da esa facilidad de estar aprendiendo dialectos, idiomas, porque se dice que hay niños que ya cuando tienen una cierta edad, cuando hay un cambio, pues es como muy brusco y les cuesta trabajo hacer ese cambio de idioma. Sí, cuando tenemos estas familias que son, no recuerdo el nombre, multiculturales, exacto. Sí, realmente, o sea, el niño puede aprender perfectamente los dos idiomas. Claro, hay muchos ejemplos, ¿no? Por ahí una nena preciosa que su mami le hablan tanto en inglés como en español, ¿no? Y la niña súper bien, entiende súper bien los dos idiomas, ¿no? Entonces, no tiene por qué afectar el desarrollo de su lenguaje, claro. el que sea multicultural, que le hablen, no sé, español, inglés, por ejemplo, que es como lo más común. Y bueno, se habla que también la plasticidad cerebral siempre va a existir. Nunca va a terminar. O sea, no hay un límite. Nunca va a terminar, pero lo cierto es que en los primeros 2-3 años de vida es cuando hay más, que lo mencionaba al inicio, ¿no? Entonces sí se habla que si quieres como que tu niño tenga como más fluidez, sea en estas edades, ¿no? Que lo empieces como a exponer un poquito. Y es cierto, porque le ponemos, cuando le ponemos contenido, sí se lo ponemos en inglés, y a veces pensamos, bueno, no le va a gustar porque en la casa siempre se habla español, pero realmente parece que no se dan cuenta, o sea, incluso a veces hasta repiten el vocabulario. Sí. Y, o sea, realmente le estás enseñando, incluso si tú en casa nadie habla inglés, o sea, si en tu casa nadie habla inglés, bueno, de todas maneras está aprendiendo vocabulario y pues siento que no es como que reaccionen, no le entiendo, cámbiale el español, o sea, realmente no es así, ¿eh? Los niños de 2-3 años no se dan cuenta que está en inglés o que está en español, o sea, sí saben que es otra lengua, pero no se lo cuestionan como si fueran un adulto. Y lo hablan de una manera muy natural y muy fluida, ¿no? Yo lo vivo en casa, ¿no? Mi hijo habla inglés y en español porque en la escuela donde vamos, pues les hablan el día en inglés, ¿no? Y yo también procuro de repente también hablarle un poquito, y lo veo, ¿no? A veces nos pide las cosas en inglés así, lo hace, y lo hace de una manera muy natural. Sí, para los niños no es normal, y o sea, esto es un mito que, bueno, hace muchos años estaba lo que yo creo que es un mito, que no deberías de enseñarle a un niño 2 lenguas al mismo tiempo porque se confunde y después no sabe. Es un mito eso, ¿no? Sí, mito. Sí, claro que pueden y no tiene por qué afectar con el desarrollo de su lenguaje, ni su aprendizaje, ni nada. Claro que se puede. Bueno, Doc, ya también para concluir, ya hemos tocado muchos temas visuales, pero también, no hemos dejado fuera de todo, pero las cuestiones auditivas y su relación también con los problemas de neurodesarrollo, ¿cómo podemos pues diagnosticar o encontrar que es algo auditivo lo que está afectando toda la parte de neurodesarrollo? Bueno, eso es un poco, por ejemplo, el niño que no responde, igual que no responde a su nombre o que solo responde a cierto tipo de tonalidades, por ejemplo, sería una pauta como para decir, ok. Ahora, hablamos que afortunadamente ya existe un tamizaje auditivo en México, ¿no? Sí. Entonces eso también te ayuda mucho para detectar de manera oportuna situaciones, pero hay papás que por alguna situación no se logra hacer, no se realiza, entonces ya en edades tempranas si vemos que el habla no avanza, porque como mencionaba al inicio en los trastornos del lenguaje, la cuestión auditiva es una de las situaciones más importantes a considerar. Si vemos que su lenguaje no avanza, que estamos en tonalidades, en ciertas tonalidades y el niño no nos responde, que vemos que no puede pronunciar bien, todo este tipo de serán algunas pautas que nos pudieran decir, vamos a hacer la evaluación completa, incluyendo una cuestión auditiva. En la cuestión del tamizaje, entonces también. En el tamizaje ahí te sale, o sea, una vez que se hace, oye, ¿tiene probabilidades o tiene problemas auditivos? Existen varios tamices, siempre nos quedamos con el tamiz del taloncito, no el metabólico, claro. Pero existen más tamices que nos ayudan muchísimo. Está el tamiz metabólico, que es el que decimos de taloncito, está el tamiz cardiológico, tamiz visual, tamiz de caderas y el tamiz auditivo. Entonces ya los tenemos y están en México y se pueden hacer, son de acceso, de fácil acceso a nuestros pequeños. Y entonces el hacer el tamiz auditivo sí nos podemos percatar desde edades tempranas si hay una situación auditiva y
e intervenir, ¿no? Derivarlo con el audiólogo, con el otorrino, claro que sí se puede desde edades chiquititas. Y estaríamos a tiempo para que después nos surja un problema de lenguaje y estemos hablándonos o pasemos por 10 especialistas y no vemos con que realmente era algo auditivo, ¿no? Así es, exactamente. En cuestión del auditivo, nos comentabas que hay audiólogos, ¿no? Que ¿Sí? hacen, en cuestión visual, ¿eso también el tamiz no lo marca? El oftalmólogo pediatra los hace generalmente, el tamiz visual. Sí, y las personas que ya padecen de algún trastorno o sea, visual, también afecta totalmente el neurodesarrollo. Sí, por supuesto, se habla de un porcentaje importante en personas que tienen alguna discapacidad visual o auditiva que también pueden tener situaciones en el neurodesarrollo. Sí hay un porcentaje de personas que sí puedes tener tu discapacidad de base y asociado a algún trastorno, alguna otra condición del neurodesarrollo, también existe. Que se desencadena de esta problema visual. No necesariamente pueden tener como asociaciones o ciertas condiciones de discapacidad visual o auditiva que pueden incluso llegarse a confundir con trastornos del neurodesarrollo. Entonces es una línea delgada y por eso es importante hacer las evaluaciones completas, con mucho cuidado en esos pacientes. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo. Sabemos que pues es muy privilegiado que nos brindes este tiempo, estando tan ocupada y perteneciendo también a muchas asociaciones. No sé si nos podrías compartir con la comunidad tus redes sociales y dónde pueden acceder a una consulta, si las puedes brindar también en línea para las personas que nos escuchan de otras ciudades o de otros países, y de qué edad a qué edad podrían acudir contigo. Sí, claro, bueno, pues mi consultorio se encuentra en el Hospital Ángeles, aquí en la ciudad de Puebla. Mis redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook, soy como DRA o doctora.clara.soto.z Neuropedia, en ambas redes, también en TikTok. No suelo subir mucho TikTok, pero también me encuentro bajo ese mismo nombre en TikTok. Y bueno, sí, cuento tanto como consulta presencial como con consulta virtual. Tengo la fortuna de conocer de manera virtual a pacientes incluso de otros países sin ningún tipo de problema. Entonces, pues es ahí donde pueden encontrarme sin ningún tipo de problema. Pues no sé, ¿puedo dejar los números de mi consultorio? Claro que sí, si alguien, bueno, pues el número directo a mi consultorio, si es que quieren alguna valoración o algo, es el 2226-227516, y bueno, pues estoy para apoyarles en los que necesiten. Sí, Doc, ¿y de qué edad a qué edad podrían llevar a los pequeños? Pues los neurólogos pediatras vemos desde el nacimiento hasta los 18 años, entonces la edad es el rango de edad amplio. Muy bien. Muchas gracias, doctora Clara, por acompañarnos. Síganla también en sus redes porque ahí está compartiendo material muy valioso y que creemos que les va a ayudar mucho a ustedes para identificar cualquier cosa, y pues lo más importante, vayan a personalizar pues su diagnóstico, y si ya identificaron algo en casita que ven que o que les llama la atención, sería importante que vayan con la doctora Clara o con el especialista que corresponda. Y síganos también a nosotros, tenemos nuestras redes sociales, estamos en todas las redes más importantes, denle like, comenten. Y bueno, gracias por acompañarnos hoy. Creo que este episodio va a ser de mucha ayuda, de mucho apoyo para ustedes, para sus hijos del futuro. Y pues bueno, acompáñenos en el siguiente. Muchas gracias. Recuerden, por favor, no hacer autodiagnósticos y acudir con expertos, no seguir consejos de las tías, de las hermanas, de las abuelitas. Y bueno, muchas gracias por vernos. Recuerden que lo pueden visualizar a través de nuestras redes, a través de YouTube, a través de Spotify y en la mayoría de las plataformas de audio. Recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden activar la campanita. Muchas gracias a toda nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias.